Sean todos muy bienvenidos a esta nueva clase donde vamos a revisar el capítulo número 4 del libro de Ética Profesional de Dominique Mellet, donde se aborda el tema de la responsabilidad ético-profesional. En general, la responsabilidad en el ámbito profesional es esencial para garantizar la eficiencia y la eficacia en el desempeño de las actividades laborales y mantener la reputación y credibilidad de las empresas y generar confianza en los usuarios y clientes. Dominique Mellet, en su libro, distingue tres significados de la responsabilidad profesional. La podemos entender como cualidad o virtud, ¿verdad? Cuando intentamos hacer las cosas bien y somos conscientes de las consecuencias de las acciones que se hacen y las decisiones que se toman. También se utiliza como el marco de responsabilidades y de obligaciones que tiene y que son inherentes a un cargo. Y un tercer modo dice relación con la atribución de culpa o alabanza por una acción. Esta se denomina imputación de responsabilidad. Los seres humanos nos hacemos responsables de los actos que realizamos consciente y libremente, lo que se denominan actos humanos, pues en ellos intervienen las facultades específicamente humanas, ¿verdad? Que son la inteligencia, porque yo sé lo que estoy haciendo y eso que hago lo hago voluntariamente. Este tipo de actos se pueden distinguir de aquellos en los que no interviene la voluntad. Hay alguna literatura, ¿verdad?, que los llama actos del hombre, y que son actos reflejos o de alguna manera que tienen una base biológica, como puede ser el respirar o el sentir sueño, y ellos no son calificables moralmente. La responsabilidad moral entonces implica que una persona es consciente de las consecuencias de su acto y de las decisiones que toma, y se hace responsable de ellas. En otras palabras, la persona reconoce su responsabilidad en el resultado de sus acciones, ya sean positivas o negativas. En la imputación de la responsabilidad juega un rol importante la voluntariedad. Ojo con este término que no es muy usado, ¿verdad? Voluntariedad. Porque en materia de ética va a ser bien relevante que se entienda, digamos, porque está asociada a la libertad humana. Esta voluntariedad comprende dos aspectos: el conocimiento de lo que se hace y el consentimiento de la voluntad en hacerlo. ¿Ya? Entonces, el conocimiento, por una parte, afecta la voluntariedad de la acción. Porque, por ejemplo, yo puedo desconocer que estoy pagando con dinero falso. O puedo desconocer que un proceso de fabricación X va a causar algún perjuicio, por ejemplo, al medio ambiente. Como ocurrió con los primeros refrigeradores que se hicieron, en que el gas que se ocupaba dañó la capa de ozono, pero las investigaciones que se manejaban hasta ese momento no habían dado con ese dato. Bueno, en este caso la acción no tiene culpa. En cambio, sí podemos reconocer culpabilidad moral en una acción realizada con ignorancia cuando encierra negligencia. Es algo que yo debería haber sabido. O hay una falta de idoneidad en el sentido de que no investigué lo suficiente, pero estaba la información y era mi responsabilidad saberla. Entonces, en resumen, la ignorancia moral puede aminorar o agravar la responsabilidad según la voluntad en adquirir conocimiento. El consentimiento de la voluntad también afecta la voluntariedad, ya sea por factores psicológicos, sociales y culturales. Por ejemplo, en los psicológicos podríamos tener miedo a perder un trabajo ante una situación de mucha necesidad. Entonces yo me cuestiono, tengo miedo de perder este trabajo, lo necesito,
y por lo tanto accedo a hacer algo incorrecto. O puedo tener una presión social o del ambiente para hacer algo. También puede afectar la educación recibida, la influencia del entorno social. Nosotros en algunas clases de ética también esto lo reconocemos como factores de influencia ética, ¿no? Como factores de influencia ética en la realización de un acto. Estos factores podrían atenuar la responsabilidad, pues responden a alteraciones de la voluntariedad por consentimiento de la voluntad, pero no eximen totalmente de responsabilidad, la atenúan o la agravan, dependiendo del caso. Hay responsabilidad por toda acción voluntaria, tanto al hacerla como al omitirla. Por lo tanto, hay responsabilidad por omisión si esa acción se debía hacer y se podía hacer. También hay responsabilidad cuando nuestras acciones influyen en el comportamiento de otros. Esto se denomina responsabilidad por inducción y cabe distinguir dos modos, directa e indirecta. Por ejemplo, un caso, ¿verdad?, de inducción directa podría ser el abuso de poder, cuando alguna autoridad o algún jefe obliga a alguien a realizar una acción, lo manipula o sencillamente lo obliga, digamos. Y en la inducción indirecta podría ser dar un buen ejemplo o un mal ejemplo, que esto muchas veces se le pide, ¿verdad?, a gente que es famosa, que tenga un comportamiento ético responsable porque influyen de manera indirecta en los fans. Otro aspecto relevante con la responsabilidad es la cooperación a acciones ajenas, ¿verdad? Esto lo conocemos generalmente como complicidad. Y podemos distinguir entre colaboración formal al mal o colaboración material al mal. La colaboración formal tiene que ver con una participación más directa a algo que no corresponde. Por ejemplo, yo sé que un determinado informe está falseando información y esto va a causar algún perjuicio, y colaboro en hacerlo, aunque no lo firme, aunque no sea yo quien lo firma, digamos. Igual ahí ayudé. Y la colaboración material es un poquito más indirecta porque tiene que ver con, por ejemplo, con una colaboración cuando yo consumo un producto que sé que se hace con un proceso esclavista. O trabajo en una empresa o le presto servicios a una empresa que daña al medio ambiente o que trata mal a sus trabajadores. Entonces ahí en ese caso indirecto estoy hablando de colaboración material al mal, que dependiendo de las circunstancias aminora mi participación y por lo tanto mi responsabilidad. En resumen, al igual que las presiones internas, ¿verdad? Y requiere valentía la no colaboración al mal, porque claro, en las presiones internas yo muchas veces voy a tener que dominar ciertas tentaciones, pero las presiones externas también requieren fortaleza. Entonces, la objeción de conciencia, por ejemplo, podría ser un camino, o la reflexión, si efectivamente mi acción se trata de una colaboración material al mal, pero en condiciones de disculpa, de responsabilidad. Otro camino es la denuncia. La denuncia social hoy día tiene un peso importante, no solamente la denuncia legal. O sencillamente muchas veces va a requerir sencillamente heroísmo, ¿verdad? Pero lo importante es mantener nuestra integridad personal y profesional.
Sin duda, el tema de la responsabilidad da para escribir libros completos, ¿verdad? Tiene muchas aristas en la vida del hombre y en esta conciencia que tenemos de nuestras acciones, de poder anticipar las consecuencias y de hacernos responsables de las decisiones y de las cosas que hacemos. Pero estas distinciones igual arrojan bastante claridad en torno a poder analizar, digamos, las responsabilidades que tengo al asumir un determinado papel, tanto personal o social al interior de una empresa. Así que los invito nuevamente a leer el libro de Millet. Está disponible en las bibliotecas digitales por el momento. Y cualquier duda o comentario me pueden escribir allá arribita, igual que siempre les dejo mi correo profesor, o si no al Conciencia Desventurada, que es el sitio de internet, de YouTube, digamos, donde estoy dejando respaldo de estos videos, y que lo pueden identificar por el logo de Minerva, que tiene ahí su escudo y el búho en el hombro. Muchas gracias, que les vaya bien.